En este video hablaremos sobre la lectura crítica intertextual. En términos generales, lo que queremos es que el estudiante realice ejercicios aplicativos de interpretación crítica e intertextual en talleres combinados. En términos generales, ¿qué es la dimensión intertextual? Son preguntas que van a indagar no solo por la manera como se tejen las informaciones al interior de un texto, sino cómo estas informaciones remiten a unos contenidos que pueden estar en otros textos de la cultura y que se espera que el futuro profesional o el lector pueda relacionarlos, ubicarlos y dar cuenta de este tipo de relaciones entre los dos o entre más textos. Entonces, este tipo de lectura conecta todo el proceso anterior que hemos venido hablando de inferencias con los saberes previos de una persona sobre un tema específico. Con ella empiezas a comparar lo que se encuentra en el texto con lo que tú ya sabes sobre el tema, de ahí que también se le conoce como estudio comparativo. También se busca que se conozca se conoce también como lectura sinóptica, porque a partir de ellas podemos enfocar un tema desde distintas perspectivas. Por ejemplo, el aborto considerado desde un punto de vista médico o psicológico o legal o sociológico e histórico, o la tolerancia desde el punto de vista ético, religioso, histórico y jurídico. Entonces permite tener varias perspectivas de un mismo tema al mismo tiempo. Como tal, la intertextualidad, entonces, según Gerard Genette, en su concepto amplio, es la relación de un texto con otro. Puede ser dos textos de un mismo autor o de distintos autores entre los cuales se establezca una relación que puede estar dada a través de una cita, es decir, literal y entre comillas, o de un plagio no declarado, o de la alusión, es decir, un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de la relación con el otro texto al que remite. Dentro de ello tenemos que es importante ver este ejemplo. Por ejemplo, tenemos dos tipos de situaciones. Tenemos a Mafalda y Caperucita, que son dos caricaturas que normalmente pues conocemos, y para establecer una conexión crítica intertextual pues se pueden generar este tipo de preguntas. ¿Considera que Caperucita presenta una actitud de rebeldía al irse al bosque sola? ¿Crees que una actitud rebelde es la que comparten Caperucita y Mafalda según la caricatura y el texto? ¿Cree usted que lo ocurrido con Caperucita está relacionado con la autoridad de la madre que presenta en la caricatura de Mafalda? ¿Crees que fue falta de advertencia? En términos generales, son ejemplos que le permiten al lector conocer los preconceptos que tiene con respecto, digamos, en este caso, al cuento de Caperucita y a la caricatura de Mafalda. Y así se puede establecer entonces como tal una interconexión. ¿Cómo crees que usted que sería el final de esta conversación, teniendo en cuenta pues la imagen? ¿Cómo relaciona la actitud de Mafalda con una situación cotidiana? ¿Cierto? Y según la imagen, considera que la respuesta que le dio Mafalda a su madre hace que tenga la misma autoridad. En términos generales, lo que busca es conocer la perspectiva de una persona frente a del lector frente al texto. Entonces, como tal, tenemos estos niveles. Ya a nivel crítico intertextual, pues encontramos que hay una red de saberes, porque se debe conocer y se debe apropiar y utilizar todos los conocimientos que se tengan con respecto a un tema. Va desde la identificación del tipo de texto y desemboca en puntos de vista del lector y de otros. Hay un establecimiento de juicios respecto a lo leído. Hay una activación de saberes y evaluación de acuerdo a la información del texto. Dentro de ello, pues entonces se busca que las personas sean capaces de juzgar el contenido de un texto, o distinguir un hecho de una opinión, o captar sentidos implícitos dentro de la lectura, juzgar la actuación de los personajes, emitir juicios frente a un comportamiento y juzgar la estructura de un texto. Para ello, pues se apropian de preguntas como las que tenemos en la columna del lado derecho. Por último, entonces, la lectura intertextual o crítica es la cual, para resumir, consiste en distinguir los hechos de las opiniones, comprender los objetivos del autor, valorar la confiabilidad de las fuentes de información, es decir, hacer una crítica al autor y si realmente satisface la necesidad del lector por ampliar o desarrollar su contenido. El procedimiento está entonces en el punto de vista narrativo, el escenario, los personajes, la intriga, el tema y los subtemas, el estilo, el lenguaje, la estructura y el tono.